Saludos, República Dominicana. Nos sentimos muy agradecidos con la oportunidad que nos dan ustedes de llegar a sus hogares a través de La Voz de la Patria, el programa del partido Patria para Todos y Todas, PPT. El partido Patria para Todos y Todas es una organización política patriótica, revolucionaria y antiimperialista que lucha y trabaja por el bienestar del pueblo dominicano y por la plena independencia de nuestra nación, al igual que por la emancipación de los oprimidos del mundo y la felicidad de la humanidad. Amigos y amigas, hoy es miércoles, día 10 de septiembre del año 2025. Yo soy Juan Santana, que es quien conduce este programa bajo la dirección de la Comisión de Comunicación y Propaganda del partido Patria para Todos y Todas. Como todos los miércoles, tenemos el muy grato placer de tener con nosotros la comparecencia de nuestro presidente, licenciado Héctor Sánchez Castillo. Bienvenido, compañero presidente. Bienvenido, Juan, bienvenidas a todos y a todas en el país y en el mundo, a todos ustedes. Esperamos que llevemos un programa de orientación, de agrado y fundamentalmente de profundización de nuestro compromiso con nuestra patria y con el mundo. En el día de hoy vamos a tratar con el presidente de nuestro partido un tema que nosotros quisiéramos que la gente lo conociera en detalles, en números, en análisis, en argumentos, porque ya la gente en los barrios, en los campos, en los sectores residenciales de clase media también, en las guaguas, en los carros, han pegado el grito al cielo. Hay una queja generalizada de la situación del país, fundamentalmente en los sectores obreros, campesinos, pequeños y medianos propietarios, clase media. Y nosotros quisiéramos en el día de hoy conocer la posición, el punto de vista de Patria para Todos y su presidente sobre el momento que vive la República Dominicana, en el aspecto político, en el aspecto social y su realidad económica. Porque al margen de conocer una realidad determinada no se puede transformar esa realidad. Yo pienso que hay muchas críticas y muchos disgustos, pero no hay una comprensión cabal de la profundidad de la crisis que estamos viviendo. Y no solamente de la gravedad actual, sino de las perspectivas de pronósticos reservados que tiene esta situación que estamos viviendo. Vamos a empezar por la situación económica. ¿Cuál es la situación económica que está viviendo el país en estos momentos, compañero presidente? Bueno, Juan, y a todos ustedes, debo decirle que la situación económica es muy buena para los ricos, para lo de siempre. Porque de cada 100 pesos que se producen en este país, más o menos 65, 70 pesos los recibe menos de un 10% de la población, una minoría inmensamente rica. Y el resto, 30, 35 pesos los recibe la gran mayoría de la nación, que son más de 10 millones de seres humanos. Dado esa situación de esa alta concentración de la producción, de la riqueza y del ingreso nacional, tú entenderás que hay dos sectores sociales totalmente diferenciados. Los grandes ricos, unas 20 familias, que son las que controlan toda la propiedad, el dinero efectivo, las empresas, los grandes bancos, los medios de comunicación, toda la riqueza. ¿Podemos decir cuáles son esas familias? Sí, esas familias se conocen. Aquí las principales son la familia Corripio y la familia Vicini. Hay otras, pero son las más poderosas. Y por el otro lado están los obreros, están que es un sector enorme. Se habla de 5 millones y pico de asalariados al mayo de este año. La mitad de la población. La mitad de la población. Y está la clase media, que es un sector muy claro, están los cheriperos, los desempleados, que aquí son una cantidad enorme realmente. El gobierno habla de 300.000, 200.000 desempleados, pero todo el mundo sabe
que la cantidad de gente que tenga capacidad de trabajar, que busque empleo y no tiene empleo es alrededor de un 32% de la población económicamente activa. Estamos hablando de 5 millones y medio, el 32%. Ahí es que se inscribe la mayoría de los trabajadores informales. Los informales. Porque no se van a dejar morir de hambre. Claro, no tienen algo empleo, tienen que hacer. Entonces, tenemos esa gran cantidad de desempleados, y luego la clase media, que es un grupo que tiene distintos estamentos, que cada vez se empobrece más. De manera que, como es tan poco lo que queda para la clase media, los obreros y los chiriperos, los desempleados, ellos viven con ingresos muy limitados, y por tanto los niveles de vida, su bienestar, su desarrollo humano, material y espiritual es muy limitado, muy escaso. La clase media, por ejemplo, está muy endeudada, se endeuda con la tarjeta de crédito, con los préstamos para los carros, en fin, para pagar la casa. Vive asfixiado. Vive asfixiado. Vive asfixiado. Y los obreros, tú sabes que el salario promedio en este país, hay 15 salarios mínimos y el promedio son unos 15,000, 16,000 pesos, pero el costo de la canasta familiar en el Gran Santo Domingo son alrededor de 75, 76,000 pesos. El Banco Central y algunos dicen que son 45,000 pesos, pero anda por los más de 70,000 pesos al mes. Tú con 15,000 pesos cubre apenas el 33% de tus necesidades, te quedan 67% de necesidades insatisfechas, que implica vivir en un estado de, Presidente, ¿y de qué, pobreza. ¿qué hace una familia cuyo cabeza es el único que trabaja, ya sea el hombre o sea la mujer, con 15,000 pesos mensuales? ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada. Lo primero es que tú sabes que la mayoría viven en casa alquilada, y cualquier rancho vale 10,000 pesos, 2 piezas en un barrio. Hay que mandar a los muchachos a la escuela, hay que comprarles ropa, hay que comer. Entonces reduce. Hay que comprar medicamentos. Medicamentos, se enferman mucho porque como tienen mala nutrición y malas condiciones de higiene donde viven, a veces no tienen agua potable, no tienen letrina, no tienen de nada. Y viven en unas condiciones muy precarias y se enferman mucho. Entonces demandan muchos medicamentos. ¿Y cómo completa entonces una persona que gana 15,000 pesos? ¿Qué hace? Lo que hace falta para ¿Qué hacen muchos de ellos? Que mandan los niños a trabajar, mandan sus hijos a trabajar, la mujer abre un san, chiripea, lava, plancha, hace lo que puede hacer, y todo el mundo se tiene que integrar de alguna manera, no importa la edad, a la producción para poder mantenerse vivo. Y es un problema serio de precariedad. Todo el mundo trabaja, y a veces el que solo tiene un empleo tiene que, cuando sale de su trabajo formal, tiene que dedicarse a lo que sea, motoconcho, a cualquier otra actividad, chiripeo, que le permita aumentar esos ingresos, porque con 15,000 pesos solamente pueden satisfacer el 33% de sus necesidades. Todo el 67% no está cubierta, no lo satisfacen, y no se van a dejar morir. Por eso tú ves que muchos niños tienen que entrar a la producción, a limpiar zapatos, a limpiar vidrio en la calle de los carros, a hacer lo que haya que hacer, aunque los organismos internacionales y nacionales dicen que los niños no deben trabajar, pero es que aquí el pobre tiene que comenzar a trabajar a muy temprana edad para mantenerse vivo. ¿Y cómo entonces que dice el gobierno que ha sacado de la pobreza un elevado porcentaje de personas que viven en esas condiciones? ¿Cómo demuestra eso? Bueno, porque ellos hacen cálculos financieros a nivel de que a los que trabajan le han aumentado un determinado porcentaje en sus 5 años de gobierno, y que por tanto calculan el costo de los más pobres, que es lo que llaman el quintil número 1, que es el grupo de los 20% de los más pobres, y entonces calculan que el salario mínimo, que anda por 29,000, pero esos 29,000 para las grandes empresas, porque el salario, es la minoría. Es la minoría. Es un 2%. Es un 1%, 1.5% son las grandes empresas. Eso es la minoría. No es el salario mínimo para la minoría. Calcúlalo para la gran mayoría, que estamos hablando, que te dije, promedio 15,000 pesos al mes. Entonces, ellos dicen que el que paga es la MIPYME. Exacto. La MIPYME y el sector informal, que son la gran mayoría. Presidente, pero hay ayuntamientos que yo conozco que pagan 5,000 pesos. Claro, 5,000 pesos mensuales. El Estado, su salario mínimo son 10,000 pesos al mes, tú lo sabes. Y ellos tienen 650,000
empleados, y de esos más del 60% gana 10.000 pesos mensuales. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los ingresos de la clase trabajadora y el ingreso del alto funcionariado del gobierno del Estado Dominicano? ¿Cuál es la diferencia que hay? Mira, aquí de directores para arriba ganan más de 30 salarios mínimos por encima del trabajador, del empleado público que gana el salario mínimo de 10.000. Te estoy hablando de directores para abajo. Si tú no le ofreces de 200.000, que son 20 salarios mínimos, 300.000 no trabajan, que son 30 salarios mínimos. Pero hay muchos que ganan 500.000, 600.000, sin hablarte de la dieta y la compensación, y otros que ganan 1 millón, como el gobernador del Banco Central. Entonces, es que la ley de salario en el Estado nunca se ha podido aplicar porque los grupos que dominan el Estado no la permiten aplicar. Entonces hay una desproporción enorme en los salarios de los funcionarios y los empleados públicos, enorme, una desigualdad abismal que ningún gobierno ni el Ministerio de Administración Pública han podido resolver. Presidente, ¿y en qué condiciones viven los hombres, las mujeres y los niños de nuestros campos, del campo dominicano? Mira, Juan, en el campo, con excepción de una minoría, que son los terratenientes, los hijos de los ricos, ¿verdad? Y que son, en primer lugar, en segundo lugar, los que reciben remesas fijas mensual de sus familiares que están en Europa, Estados Unidos, viven en condiciones precarísimas, viven en rancho, en bohío, en verdaderos ranchos de yagua, con una habitación, con 2 habitacioncitas. No tienen una a orilla de la finca, a la orilla, muchos de ellos. muy orillado en la carretera y a orilla de la finca. Muchos de ellos no tienen letrina, defecan en el monte donde pueden. No tienen agua potable, no tienen energía eléctrica, todavía manejan gas, lamparita de gas. Y pasan hambre que tú no te imaginas. Y enfermedades de todo tipo. Porque ellos tratan de curar las enfermedades con tisana, con té, porque no tienen para llevar a sus hijos a los médicos, ni a los hospitales, ni tienen transporte para trasladarlos cuando se le enferman. Seguro usted sabe. El grado de salud del campesino y de nutrición del campesino pobre, es una cosa, mira, lamentable. La mayoría todavía tuve los muchachos a los 10 años que no se han puesto un zapato descalzo. Si no le mandan un tenis de Estados Unidos, una remúa. Pero la gente no sabe, hablan de la pobreza teóricamente, pero hay que vivir eso. Parece ser que esas condiciones difíciles en que viven nuestros hombres y mujeres del campo ha sido la causa fundamental del abandono del campo dominicano. Así es. A finales de la década de los 60, en este país vivía más del 70% de las personas en el campo, y hoy es al revés. Sí, hoy más del 70% viven en los barrios marginados y de pobreza de las ciudades. Yo te diría que ya en el campo queda más o menos un 30-32%. Mucho menos. Mucho menos. La mayoría se fue para el exterior o se fue para la zona urbana, pero no para cualquier zona urbana, para los 3 polos que producen empleo y comida: Santiago, el Gran Santo Domingo y Higüey, la región este, Higüey. Eso es así, porque van a donde hay empleíto y posibilidad de subsistir. Esa es la realidad. Entonces hay un problema importante. Si todos estos gobiernos que hemos tenido, que todos se ufanan, uno de que llegó el progreso, otro que superaron la pobreza, otro que llegó el cambio, otro que hicieron la revolución educativa, ¿dónde se ha quedado ese discurso? Mira, Juan, todo esa perorata, todo ese hablar, como tú dices, no ha sido más que discurso. Porque ningún gobierno después de la independencia de este país, o febrero de 1844, ha tenido un plan de desarrollo para distribuir con equidad, con justicia social, los ingresos y mejorar las condiciones materiales y espirituales de la gran mayoría. Ningún gobierno, tú lo coges todo. En el siglo pasado, muchísimas dictaduras. Santana, un anexionista, Báez también. Buenaventura Báez, un dictador corrupto, y tú lo coges, le hicieron una revolución, la revolución de los 6 años. Todos, Vázquez, todos esos gobiernos, lo que hicieron fue endeudar el país, que fue lo que generó en parte la ocupación norteamericana de 16-24. Después viene Trujillo y nos agarra 31 años y saquea y maneja este país como una finca privada, personal de él.
suprime todas las libertades, la democracia, y acogota a toda la población y la pone a trabajar a todos y a todas al servicio de él y su familia, con una corrupción rampante, y usa el Estado para enriquecerse. Presidente, y después vienen los otros. ¿Y cómo es posible que alguna gente de nuestra sociedad, fruto tal vez de la alienación, de la falta de conocimiento, o tal vez de la falta de dignidad, esté levantando la posibilidad de que los Trujillo puedan volver al poder? Bueno, porque la ignorancia, tú sabes que hay un problema que lleva a esa gente, sobre todo los de más de 70 años, a querer un Trujillo, porque aquí hemos caído en un desorden administrativo y en una supuesta democracia que no es más que libertinaje. Entonces la gente que vivió la era de Trujillo, los mayores, veían en Trujillo orden, pero el orden era miedo, era autoritarismo, era temor a ser encarcelado y perder su derecho, a ser asesinado, torturado, deportado. Entonces ellos confunden democracia con autoritarismo, con absolutismo, porque aquí no se ha vivido democracia nunca. La democracia verdadera es la económica, que usted pueda participar de bienes y servicios y de un bienestar material y espiritual para la vida, y luego que pueda participar de poder seleccionar real y efectivamente quienes lo gobiernan y lo dirigen. Aquí eso no ha existido nunca. Aquí se compran la gente, se compran los votos, se manipulan las elecciones, se pone a pensar la gente en candidatos que no sirven para nada. En fin, aquí democracia nunca ha existido. Democracia para el 10%, para esa minoría, pero para el pueblo lo que ha habido siempre es una dictadura. Es el poder de la minoría sobre ellos, y lo han puesto a trabajar, a producir para ellos. Y todos los derechos se lo han quitado: el derecho a la salud, a la educación, a la libertad, al trabajo, a la comida, a la vida, a un techo decente. Nada, esos son los verdaderos derechos, y el pueblo, la gran mayoría, no disfruta de ninguno de ellos. Presidente, la población de nuestro país, de República Dominicana, está distribuida en 3 grandes polos. Quienes viven en las zonas urbanas, los que viven en las zonas rural o agrícola, montañosa, y los que viven fuera del país. Exacto. Porque esos 2 millones y medio mantienen el 30% de la población que vive fuera del país, están dentro de los 11 millones y pico de habitantes. ¿De acuerdo? Y estas personas, estos obreros, estos campesinos, esta gente de clase media, porque los multimillonarios no se van de aquí. No. Muy difícil. ¿Para qué siente una... ¿En qué condiciones viven esos dominicanos en el exterior? Bueno, muchos de ellos están siendo perseguidos porque son ilegales. Les vamos a mandar este programa a ellos allá. Son ilegales, lo persiguen, porque los países ricos que los recibieron, Estados Unidos, Europa, Canadá, no piensan que ellos no son el problema, que ellos lo que son es aporte a la producción nacional de ese país y al desarrollo de ese país, porque la mayoría de esa gente se integra a trabajar y hacer los trabajos que no quieren hacer los canadienses. Ese inmigrante ha levantado ese país. Claro, y los europeos. Europa sin los inmigrantes no puede vivir, porque es una población longeva, vieja, no tiene mano de obra para producir. Estados Unidos, su agricultura sin los inmigrantes mexicanos y latinoamericanos estuviera en el suelo, se muriera. Y Canadá pasa igual. Entonces ellos quieren presentar a los inmigrantes que llegan a sus países como un problema, un obstáculo, cuando es una bendición para el desarrollo y el bienestar de ellos, y para la producción y la riqueza de ellos. Pero muchos de nuestros emigrantes, los que se van de nuestras tierras, pasan mucho trabajo, porque al ser ilegales los manipulan, lo explotan inmisericordiamente, les pagan salarios bajos y no tienen la mayoría de ellos seguridad social. El otro gran problema es que dado el costo de vida en esos países, el nivel de ingresos que tienen a veces no le alcanza, y viven en condiciones de hacinamiento, 10 en una misma habitación. El costo de la renta es muy alto. La renta es muy elevado, entonces se aglutinan y viven juntos en un mismo apartamentico, viven 2 y 3. Dicen que a veces algunos de esos trabajadores que están en los Estados Unidos, que lo que hace es que son obreros allá, para venir para acá, a veces tienen que hacer mucho malabares para conseguir un pasaje. Sí, eso yo lo viví en Estados Unidos. Varios estudiantes que me encontré
en Manhattan me decían, profe, no he podido juntar el pasaje y tengo 5 años aquí, no he podido volver allá a visitar a mi familia. Usted me lo decía. Pero hay una minoría que puede trabajar, que trabaja duro, a veces trabaja, se fue en una época buena, trabajaba 2 tandas, se comía un salario, ahorraba otro, y esa minoría es la que en gran parte puede ayudar a sus familiares que están en el país. Y se dice que las remesas están por encima de los 10 mil millones de dólares, porque además el dominicano... Pero eso es mal contabilizado. El dominicano... Porque ahí no se incluyen las cajas, los tanques, lo que está la gente de maleta, aquí... Hay algunos economistas que dicen más de 30 mil millones. Más de 30 mil millones de dólares aportan los 2 millones y medio a los dominicanos de comida, de ropa y de dinero efectivo. Vamos a dar un receso para que usted respire, presidente. Amigos y amigas, les recordamos que ustedes están en sintonía con su programa La Voz de la Patria. Este es el programa del Partido Patria para Todos y Todas, PPT, que es un partido revolucionario, patriótico y antiimperialista, solidario con las mejores causas del mundo y que aspira a que un día nuestra nación sea plenamente libre, independiente y soberana y de que las masas trabajadoras del mundo puedan vivir felices y en dignidad. Este programa es fácil de usted localizarlo en YouTube a través de PPT, La Voz de Todos. Así usted encuentra este programa y todos los programas que hemos producido por aquí. PPT, La Voz de Todos, por YouTube. Les recordamos que hoy es miércoles, día 10 de septiembre del año 2025. Y como de costumbre, todos los miércoles tenemos un conversado, una entrevista con nuestro presidente, el licenciado Héctor Sánchez Castillo. Vamos a continuar. Ya vimos, Héctor, el tema de la realidad económica a grosso modo. También vimos parte de las condiciones sociales en que vive la gente por esas precariedades económicas. Porque las dificultades sociales tienen mucho que ver con las precariedades económicas. Claro, sí. Ahora vamos al tercer tema, al tercer aspecto del momento político actual. ¿Cómo el PPT y usted como su presidente valoran y caracterizan el momento político que está viviendo la República Dominicana en este momento, ahora mismo? Bueno, yo te diría que vivimos a nivel político una situación difícil. Tú tienes un pueblo que todavía está sometido mental y espiritualmente por ese 10%, por esa minoría y por las ideas de los políticos que representan esa minoría. Que esos políticos organizados aquí son los reformistas, los PLDistas, los de la Fuerza del Pueblo, lo del PRD, lo del PRM y todos sus aliados y aliadas. Entonces, la mentalidad, la manera en que ellos ven la economía, que ellos ven que aquí todo va bien, que todos estamos enriqueciéndonos, que todos marchamos bien, que todos tenemos una vida feliz. Claro, esa es, cuando ellos dicen eso, esa es la condición que vive el 10%, la minoría. Y esa condición ellos quieren trasladársela, hacérsela comprender y que la acepten a la clase media, a los obreros, a los chiriperos, a la grande mayoría, al 90% de la población, lo que es un engaño, una mentira. Hay un abismo. Un abismo, es una política de mentira, de engaño. Lo segundo es que tú tienes un sistema político, partidos políticos y líderes que su único propósito es llegar al Estado mediante las elecciones para administrar el Estado por 4 o 8 años, que ahora lo permite la Constitución, para saquearlo. Elecciones fraudulentas. Mediante elecciones fraudulentas, manipuladas, clientelarmente compradas con los recursos que se robaron y se roban del Estado. Entonces, convierten el Estado en una vaca sagrada, en una propiedad de ellos. Y los puestos que tienen y las instituciones que ellos dirigen, esa es su propiedad para enriquecerse. Y tú lo ves, cada rato explota un robo. Ahora en el INAVIE, en SENASA, en varios sitios, tú ves, por más que el esfuerzo que hace el PRM y el gobierno, siempre hay un grupo de ladrones, porque su naturaleza es robar, es hacerse rico, a manejar el Estado como propiedad de ellos, que les permita acumular fortuna para que cuando salgan del gobierno vivan para toda la vida. Y tú ves cuánto
expedientes de robo, incluyendo los 3.000 millones que acaba de devolver el cuñado de Danilo al Ministerio Público para incriminar a los otros familiares de Danilo y a todos los que defalcaron el Estado. Es decir, esto es un desastre. Es política corrupta, es política para corromper y corrompidos, incluyendo empresarios, muchísimos empresarios metidos en esa corrupción. Presidente, nosotros observamos que por más maniobra, por más fraude, por más vínculos que este partidarismo tenga con el narcotráfico, por más serviles que sean al poder del imperialismo, la mayoría de esos partidos y al poder de la minoría están de capa caída. No, como te dije, por eso. ¿Dónde está el poderoso Partido Reformista? No, por eso ¿Dónde está el PRD? El PLD en las elecciones del 20 obtuvo el 37% de la votación, claro, y sacó el 10% ahora. Claro. Va también a hacer otro ventorrillo. Entonces la mayoría de la gente ya no creen no está grupos creyendo porque en esos tigres de la política. Porque esos comerciantes de la política corruptos le han hecho ver, aunque han engañado al pueblo y se valen de su pobreza y de su ignorancia para manipularlo y comprarlo en unas elecciones, ese pueblo ha ido aprendiendo en todos estos años, sobre todo en la era de Trujillo y después del 61, de la muerte de Trujillo, que esos partidos son comercios, son negocios vulgares, y que esos partidos lo único que hacen es promesas fallidas, falsas, que nunca cumplen. Y se han dado cuenta que esos partidos usan el Estado como una forma de enriquecerse y de acumular fortunas, pero que ellos no mejoran sus condiciones de vida. Lejos de eso, cada vez están peores. No tienen un solo problema económico, político y social resuelto en todos esos años. Entonces ellos dicen, pero ¿qué hago yo detrás de ese tigueraje? ¿Qué hago yo detrás de esos politiqueros comerciantes? Multimillonarios todos, robándole al Estado en connivencia con empresarios. Y no caen en la cárcel. Y no van presos ninguno. Porque y la justicia no lo somete. Claro, pues tú no ves en América Latina muchísimos presidentes presos, pero aquí Hipólito dijo... Porque justicia, partido, Estado, cárcel, la misma basura, todo están combinados. Hipólito dijo que aquí no se puede meter un presidente preso. ¿Quién dijo que no? Todo el que viola la ley y delinque pues, es sujeto de prisión y de coerción, como está Toledo ahora en Perú y como hay muchísimos presidentes presos en América Latina. ¿Por qué aquí no se puede meter preso? Ahora, eso que dice Hipólito tiene lógica. Tiene lógica. Claro, porque y cierta racionalidad. Se defiende él y lo demás. Cuando él dice eso, está llevando un mensaje en el sentido que aquí no se debe perseguir a los expresidentes, porque los que están presentes son unos corruptos y los que fueron presidentes son otros corruptos, aliados a ellos. Por tanto, todos irían presos. Exactamente. Cuando tú le metes la ley y lo investigas, todos irían presos. Todos. Todos. Con ese, quizás tú puedes sacar exención los 7 meses de Juan Bosch. Quizá él, como presidente. Tú ves, como presidente, sí, no estoy hablando. Claro. Pero si tú sometes, porque si algunos de ellos dicen que no robaron, son cómplices de todo lo que robaron, porque ellos designaron a todos los que saquearon al Estado y lo protegieron y lo mantuvieron en el gobierno. Por tanto, son compromisarios del Consejo de Ministros del presidente que los nombra. Claro. No son electos. Entonces, aquí no hay manera de que tú puedas sacar uno que tú no lo puedas, que resista una auditoría seria y un experticio serio. Porque como tú me dices que los hermanos de Danilo y los cuñados de Danilo no sabían nada de lo que estaban haciendo, pero ¿cómo puede pasar? Eso es imposible. Imposible. Yo pienso que Danilo no sabía nada, era el que dirigía esa banda. No es posible. Sí, el que dirigía esa banda. Eso es posible. Sin vergüenza. Pero el presidente no sabe lo que hacen los funcionarios. Pero ahora no sabe lo que hacen las hermanas. El más informado del país, que tiene todas las informaciones a vida y por haber. ¿Cómo no va a saber a Luis Abinader quién está robando? Y cuando ella va a llevar a la justicia le dio una enfermedad de la próstata. Así es. Entonces, pero qué bueno. ¿Cómo no va a saber Abinader todo lo que están robando? Porque eso es Voz Populi. Tú vas a Agricultura, tú vas a este ministerio, tú vas a aquel, y todo el mundo está hablando de lo que están haciendo ahí. Presidente, entonces,
Y en este desbarajuste que hay en los partidos políticos y todas estas precandidaturas, ¿Qué sistema político? ¿Cuáles son las perspectivas que usted le ve a la situación política nacional? Bueno, mira, yo siempre he dicho que si este pueblo, los oprimidos, los pobres, los que construyen esta nación con su trabajo digno, los agricultores, los micro, pequeños y medianos empresarios, los obreros, la clase media, donde están todos los profesionales, intelectuales honestos y honestas. Si los hombres y mujeres de la gran mayoría de este país no entienden que detrás de ese sistema político corrompido, comercial, corrupto, y esa supuesta democracia fallida, que no es más que una dictadura de una minoría sobre la gran mayoría, no hay nada que buscar, absolutamente nada para mejorar su vida. Si no nos unimos todos y todas, los hombres buenos y las mujeres buenas, que son la grande mayoría de esta nación, en un partido político y formamos un frente político, social, que tenga como propósito desplazar del poder a todos esos partidos corruptos, fracasados, que gobernaron para hacerle daño a este país y a la grande mayoría nacional y al pueblo dominicano. Y no lo decidimos echarlo del poder y administrar y escoger el Estado y administrarlo con seriedad, con honestidad, para repartir mejor la riqueza del país. Aquí no hay ninguna posibilidad de que avancemos. Héctor, y un gobierno conformado por una alianza política social como la que usted está señalando ahí, ¿llevaría a los expresidentes corruptos al banquillo de los acusados? Claro que sí, porque el robo no prescribe. Constitucionalmente el robo no prescribe. Todo el que el nuevo código dice que a los 20 años todo eso va. Todo eso es basura. Todo eso es basura. Todo el que robó tiene que ser sometido a una auditoría seria y a una persecución seria y expropiarle todos los bienes y servicios que se robaron porque no le pertenecen y le hicieron un daño tremendo a este pueblo. Por eso es que no tiene salud, no tiene educación de calidad, no tiene empleo, no tiene energía eléctrica, no tiene medios de transporte adecuados. No tiene salud. No tiene de nada, no tiene trabajo, no tiene vivienda económica donde vivir decentemente. Viven a la orilla de los ríos, a la orilla de la carretera. No tienen comida, no tienen esperanza. Esa juventud perdió la esperanza en este país y en sus líderes, porque son líderes falsos, líderes corrompidos de mala práctica, que le han inducido una desesperanza enorme a esos jóvenes, a millones de jóvenes. Presidente, ¿usted sabe de dónde es que se viste el pueblo? ¿Dónde es que compra ropa para vestir? Oh, en la Paca, en Baja. Paca, no, Paca bueno, tiene su nivel. En la purga. La purga, sí. En la purga. Eso es, porque la donde hay 200.000 trapos viejos ahí que lo sabe todo el mundo. La purga se nutre de la Paca es otro nivel. Sí, se nutren en la purga. En la purga, sí, en la Baja y póntelo. Sí, o sea que... ¿Y usted sabe qué es lo que come el pueblo de abajo? No, come? Tallota, y de vez en cuando un chin de pollo. Salami. Ahora está 100. Espagueti. Ahora está 100 el pollo. Ahora no pueden comer ni pollo. Todo eso ha subido muchísimo, Juan. Ya no hay nada barato. Un guineo vale 8 pesos. Un plátano 35 pesos. El ñame está 100 pesos. La yautía blanca 100 pesos. La yuca está 35. Oye bien. ¿Qué es lo que va a comer el pueblo? El arroz, ¿cómo está el arroz bueno? A 35, 40 pesos la libra. Todo está por la nube. El dólar a 63 promedio. La deuda externa. La deuda externa, 70 mil millones de dólares. Que pagamos 33 pesos de lo que recibe el gobierno en servicio de la deuda. Pero este pueblo, este partido y los sectores populares debemos como ponernos los pantalones largos para ver lo que hacemos, porque nosotros no podemos seguir con estos gobiernos, ¿no? Sí, pero Juan, sí, porque está malo, todo malo el que pasó, y los que quieren volver ahora son de la misma calaña. Sí, Juan, pero si el pueblo no ve que nosotros, los hombres y mujeres buenos, que nos llamamos progresistas, democráticos, sanos, puros, no nos unimos y seguimos divididos en 30, 35 grupos. No camina con nosotros. No van a caminar con nosotros porque no nos tienen confianza, porque nosotros decimos que vamos a hacer cosas buenas. Pero eso decía el PLD y cuando llegó al poder, mira qué desastre en 20 años. Entonces el pueblo está frustrado, ya no cree en nadie. Nosotros tenemos que darle una muestra de esperanza y de confianza a ese pueblo, uniéndonos, marchando juntos todos.
¿Qué hacemos nosotros separados en 30 grupos progresistas? ¿Qué hacemos nosotros separados con 40 grupos populares y coordinadoras populares solas por ahí? ¿Qué hacemos nosotros con 3 sindicales obreras, la mayoría de sus dirigentes vendidos, ya jubilados por el Estado? ¿Qué hacemos nosotros con esa dispersión y esa desunión? Eso es lo que nos tiene débil. Divide y vencerá, dijo el César. Y dijo un gran maestro, todo reino dividido se destruye, perece. Unámonos todos, demos un paso, dejemos ese vanguardismo, ese liderazgo nefasto y démosle una confianza a los jóvenes, a las mujeres, a este pueblo trabajador sano y bueno, para que lo podamos conducir hacia su liberación, hacia un gobierno de patria para todos y todas. Eso es lo que hay que hacer. Hasta que no hagamos eso, el pueblo no va a creer en nosotros ni en nosotras. Amigos y amigas, evidentemente compartir con el presidente del Partido Patria para Todos y Todas, PPT, es un privilegio, una gran oportunidad. Nosotros esperamos que este mensaje vibrante de optimismo y esperanzador que ha enviado al país y al mundo el compañero Héctor Sánchez, presidente de Patria para Todos, lo asimilen, lo piensen, lo valoren, porque está llegando el tiempo de que el pueblo dominicano se una, luche junto y busque objetivos comunes. De esta manera hemos llegado a la parte final de su programa La Voz de la Patria. Será hasta la próxima. Yo soy Juan Santana.